Y este es el tema número 3, edificándonos solamente en Cristo. Abra su Biblia, amados hermanos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 9. Hermanos, disculpen, es primera carta, primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, en el verso 9. Esto hablando a todos aquellos que predicamos la palabra, que predicamos el evangelio, las buenas nuevas de salvación solamente en Cristo. Nadie debe de tener un más alto concepto de sí. Nadie se crea nada. Ninguno que predique el evangelio, por muy elocuente que predique, por muy bueno que sea para predicar, la honra y la gloria solamente pertenecen a Jesucristo nuestro Señor. Dice la palabra en el verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios, dice, y vosotros sois labranza de Dios. El pueblo que escucha la palabra es labranza de Dios. Y yo quiero que me ponga atención porque enseguida hace una comparación. Al final del versículo 9 dice, edificio de Dios. Edificio, ¿qué entendemos por un edificio, hermanos? Un edificio, una construcción, una casa. Entonces todo el que escucha la palabra es edificio de Dios. Ahora, ahorita vamos a explicar por qué. Y dice en el versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, aquí es Pablo hablando, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, escuche, yo como perito arquitecto, aquí Pablo hace la comparación de que él es un arquitecto, de que él es alguien experto en construcción. Primero hace la comparación de que nosotros somos el edificio. Después hace la comparación, dice, yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento. Aquellos que entienden construcción saben que cuando alguien va a hacer un levantamiento de un edificio, no va a levantar la construcción sobre la tierra. Tiene que poner un buen fundamento, una buena base, un buen cimiento. El fundamento, eso es lo que da a entender aquí. Eso es el tema de la enseñanza de hoy, edificándonos solamente en Cristo. Ahora, dice que pone el ejemplo que la iglesia es como el edificio, Pablo el perito arquitecto, pero vea, el fundamento, ¿quién es? Ahora vamos a ver aquí, retomo el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, dice. Y luego enseguida hace una advertencia, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y leemos el 11. Escuche bien ese 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muy bien. Señor, te pido de tu gracia, de tu misericordia, de tu sabiduría, de tu entendimiento, para explicar, para trazar esta palabra, para vivirla, Señor, para que juntos crezcamos en el conocimiento de tu verdad. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra edificándonos, hermanos, hablando de entender, el tema de la serie es advertencia contra las falsas doctrinas. Hay quienes enseñan cosas que no van conforme a las Sagradas Escrituras y traen Biblia, sí, pero lo que debemos de entender es que debe de haber una sana interpretación de las Escrituras. Ahora, dice aquí la Biblia que nosotros somos considerados como edificio. Pablo puso el fundamento y el fundamento, dice, es Jesucristo. Cada creyente comparado con un edificio. Pero hay una advertencia que me llama mucho la atención y vamos a leer en el verso 11. Perdón, en el verso 10, lo retomo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Escuche, y otro edifica encima. ¿A qué se refiere eso? De que alguien te pudo haber presentado a Jesucristo como tu Señor y Salvador y suficiente Salvador. Y tú quizás recibiste la enseñanza en otro pueblo, en otro rancho, en otro estado. Pero estás ahora aquí en Nogales y otro está edificando, está enseñándote de la palabra de Dios. Pero hay una advertencia para el pueblo. El pueblo de Dios, dice la Escritura, que debe de tomar en cuenta esta advertencia. Y dice la palabra al final del verso 10, dice, y otro edifica encima, dice. Pero hace una advertencia para nosotros y dice, pero
Lea conmigo, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada quien revise bien lo que está aprendiendo, lo que se le está enseñando. Y da la idea como que alguien está haciendo una construcción de un edificio. Ahorita vamos a respaldar más esto con la Biblia. Y quizás el albañil que llegó ahí a construir tu casa, quizás no sabe mucho o quizás no sabe nada. Quizás tú tienes conocimiento de albañilería, por así decirlo, y de repente te estás dando cuenta que el que está construyendo no pone niveles, no tira un reventón, como se le llama, un hilo, y los bloques están más chuecos que las curvas de Quijano y no está quedando bien. Entonces tú vas y te fijas y le dices, oiga, eso no está bien. ¿Y usted cómo sabe? Porque estoy al pendiente de la edificación. Da una advertencia, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué recibes de enseñanza? No se coman cualquier cuento, no acepten cualquier cosa. Para eso tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo de Dios para comparar que lo que se nos está enseñando realmente es conforme a la sana doctrina de Dios. Y dice esta advertencia, pero cada uno mire. Ahora, dice en el verso 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. Mucha gente, hermanos, está fundamentando su fe en la supuesta santa muerte. Mucha gente está fundamentando su fe en otro nombre, en otra deidad. Y la Biblia es muy clara en esto. Dice, en Cristo Jesús, único y suficiente Salvador, debe de estar fundamentada la fe de todo aquel que en Él cree. Nada más en Jesús. Ahora, debemos de tener mucho cuidado en que se mezcle otro fundamento, entiéndase otro cimiento. Quizás a ti y a mí nos enseñaron de otra manera. Lo digo por mí, a mí sí. A mí me enseñaron de otra manera. Yo les decía en la enseñanza pasada, todavía me acuerdo de los rezos esos, fíjense. Todavía me acuerdo. Pero cuando el Señor me encontró más bien, cuando el Señor por su gracia me trae a su salvación, veo el fundamento verdadero, su palabra, Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Fue tanto difícil, pero con la guianza del Señor es algo maravilloso el poder entender. Hoy veremos, hermanos, que las falsas doctrinas no solamente están fuera de la iglesia cristiana, y yo quiero aclarar bien esto. Las falsas doctrinas no solamente están fuera de la iglesia cristiana, porque usted pudiera decir, bueno, pastor, estamos estudiando la Biblia, pero las falsas doctrinas están allá afuera, con otras creencias, testigos de Jehová, mormones, hechicerías, qué sé yo. Pero yo le voy a mostrar con la escritura que hay falsas enseñanzas dentro de la iglesia cristiana y tienen apariencia como que son, pero no son de Dios. Uno de los peligros doctrinales dentro de la iglesia cristiana que más afectan, hermanos, a la iglesia, es un concepto que se llama dualismo. Para aquellos que lo quisieran anotar, es un concepto que se llama dualismo. ¿Qué es el dualismo? Bueno, viene de la interpretación de dos. ¿Y dos qué? Mezclar. Dualismo significa mezclar dos raíces de enseñanza para llegar a una conclusión. Eso es dualismo. Mezclar dos raíces de enseñanza para llegar a una conclusión. Es una corriente de dos creencias mezcladas entre sí para poder encontrar una respuesta. Ejemplo, ahí le va. Cuando alguien viene a la iglesia cristiana y no conocen de la palabra de Dios y dicen, aquí hay buena vibra. ¿Te ha tocado eso? Algo hay aquí, hay buena vibra, dicen. O alguien que te visita a ti y saben que tú eres cristiano. Y van a tu casa y dicen, aquí hay buena vibra. Y dicen, es que Dios te da buena vibra. Escúchenme, Dios no es buena vibra. No, Dios no es el concepto de Dios así. Dios es santo, es puro, es perfecto, es paz, es amor, no es vibra. No vamos a mezclar esto con Walter Mercado o esas enseñanzas. No, Dios es lo suficiente. Cristo es lo único que el ser humano necesita. ¿Y cómo es que está mezclado en la iglesia esto? Ahorita vamos a ver cómo es que se puede ver esto mezclado en la iglesia.
Yo no sé si usted ha sabido de una corriente llamada G12. Hay una corriente llamada G12 dentro de la iglesia que no es bíblica, no es aceptada por la Biblia. Y mezclan, ahí está el dualismo, mezclan esos conceptos con la Biblia, con la fe, y llegan al dualismo y lo meten dentro de la iglesia cristiana. Y el pueblo cristiano abrazando aquella fe, creyendo que eso es así. ¿Por qué no es bíblico? G12, porque el G12 te orilla mucho a la psicología. El G12 te orilla mucho a que supuestamente tú tomas tus 12, los enseñas a los 12, y esos 12 enseñan a otros 12, y luego otros 12, cuando la Escritura dice que debemos de tener cuidado, y no un neófito, sino alguien entendido en la palabra de Dios. El G12 mezclado con la Biblia es dualismo. Y creen, ¿por qué, hermanos? A mí nadie me lo va a contar. Yo salí hace 8 años más o menos, estuvimos en un dichoso encuentro, yo participé en eso. Ay, el hermano, pues sí, es que a mí nadie me va a contar lo que ahí se hace. Hermano, ahí se hacen puras brujerías. Son puras brujerías lo que se hacen ahí. Puros rituales satánicos se hacen ahí. Que agarran una cruz, la llenan de clavos, y tú escribes todos tus pecados y vas y los pones allí para que Cristo te los perdone, y luego los quitas de ahí y vas y lo ponen en una fogata, y apenas así Cristo te los perdona, cuando la Escritura dice: cree en el Señor Jesucristo, confiesa tus pecados, acéptale como tu único y suficiente Salvador, y estarás inscrito en el libro de la vida. Creer en el Señor Jesucristo. Ahora, hay algo bien tremendo, porque ahorillan mucho a la psicología. Hay iglesias cristianas que toman parte mucho de la psicología. Que el hermano fulano de tal no puede dejar de pegarle a la esposa. Y se la suena pero lindo y bonito. Pero tiene como 357 años en la iglesia, pero no ha dejado de pegarle a la esposa. Entonces llegan a la conclusión de que el hermano necesita terapias psicológicas. Hágame usted el favor. Lo que el dichoso hermano necesita es arrepentirse y fundamentar su vida en Cristo Jesús y seguir a su palabra. Eso es lo que se necesita. Fundamentados en Cristo. El edificio somos nosotros. El fundamento ya está puesto, el cual es Cristo. Que el fulano de tal no deja de ver pornografía. Hay que llevarlo a una terapia psicológica para que le enseñen cómo dejar la pornografía, porque hay que enseñarle cómo. Es que hay quienes, hermanos, dicen que está endemoniado. Yo no tengo nada en contra de que puede haber personas endemoniadas. La Escritura dice que puede haber personas endemoniadas. Pero hay quienes, es más fácil echarle la culpa al demonio que reconocer que tienen un pecado grande delante de Dios. ¿Y quién te hizo eso? Pues el demonio. Oye, es que sigues siendo golpeador con tu esposa. Hay que hacerle una liberación porque tiene un demonio. Y yo no lo dudo que pudiera ser así. Pero hay quienes deliberadamente, y no lo digo yo, lo dice la Escritura. En Santiago capítulo 1, versículo 13 y versículo 14 dice: cuando alguno sea tentado, nunca diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie con el mal, sino que cada uno, escuche, cada uno, tú, yo, tú, todo, cada uno es arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Es que el hermano necesita una liberación porque no deja de jalarle al churro de marihuana. Es que fulano necesita una terapia psicológica porque no deja de talquearse la nariz. Es que necesitan ir aquí, necesitan ir allá. Mentira, necesitan venir corriendo a los pies de Cristo y clamar por misericordia para que Cristo gobierne sus vidas. Eso es lo que el hombre necesita. Fundamentados en Cristo Jesús. Y el dualismo, hermanos, está metido dentro de la iglesia cristiana. Que necesitas terapias de esto, que necesitas aquello. Están metidos, hermanos, dentro de la iglesia cristiana. Y para el pueblo es más fácil reconocer que se necesita eso que arrepentirse en el nombre de Jesús. Es más fácil. No puedo, hermano. Y yo lo he explicado una y otra vez y lo voy a volver a explicar esta tarde. Oyes, hermano, ¿no has dejado el churro de mota? No, es que, con ese sí me voy hasta el tercer cielo, hermano.
Oye, ¿no has dejado de llegarle a la cocaína? No, es que no puedo, brother, no puedo. Es que poco a poco, brother, poco a poco, porque no puedo. Oye, pero eres brother. Oh, aleluya, gloria a Dios, soy cristiano. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 y versículo 8 dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Me encanta esa cita bíblica. Me encanta esa cita bíblica, porque todo aquel que dice que tiene el Espíritu Santo en su vida ya no pelea con sus propias fuerzas, ya deja que Dios luche por él. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es venir y rendirnos a los pies de Cristo y dejar que Él gobierne nuestras vidas. El día que tú dijiste: Señor, te acepto como mi suficiente Salvador, entrego mi vida a tu gobierno, hágase conforme a tu voluntad, ese día dijiste: rindo mi vida a ti, que tu Espíritu Santo me gobierne. Y va uno con alguna persona y dice: oye, ¿ya dejaste de hacer eso? No puedo, brother. Oye, qué bocón eres, hermano. Oye, hermana, qué bocona. Y ya dejaste, no puede, es que no está en mí. Luego te dicen eso: no está en mí. ¿Cómo carambas que no? En ti está. Ni modo que esté en el vecino. Está en uno. En uno está. Uno es el que, por eso la Biblia dice: cada uno arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. En ti, en mí está. Y necesitamos, con carácter de urgencia, venir a postrarnos a los pies de Cristo para que podamos ser transformados por Él. Las falsas doctrinas están metidas dentro de la iglesia cristiana y están maquilladas con un versículo bíblico todo torcido. Todo torcido. Y el pueblo dice: amén, es palabra de Dios. Y no es así. Lo tuercen. Hay cristianos que no han dejado de creer en las supersticiones. Creen en Jesús, pero dicen que es de mala suerte si se les atraviesa un gato prieto por encima. Creen en Jesús, pero si tienen que sacar la cubeta con agua de abajo de la escalera, no la sacas, sácala tú. Pero está abajo de la escalera. ¿Qué te va a hacer la escalera? Lo más grave que te puede hacer es que te caiga en la cabeza. Creen en Jesús, pero no quieren pasar por cerca de un panteón si tuvieran que pasar. Es más, hermano, voy a decir algo bien tremendo, Hay cristianos que le dan más honra a Satanás que a Cristo. Hay cristianos que hablan más del diablo que de Jesús. Hay cristianos que se están cuidando de aquí, de allá y del otro, que no vayan a ser embrujados, que no les vaya a caer una hechicería, dándole más honra y poder a Satanás que a Cristo Jesús. Si Cristo está con nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Y se la pasan amedrentados. Es que, ¿y si tiene brujería? ¿Y no acaso dice la Escritura: y si bebieres cosa mortífera, no les hará daño? Estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesús, nada de esto les dañará. Pero hace falta, hermanos, hace falta fundamentarnos, edificarnos solamente en Cristo. La enseñanza de hoy es edificándonos solamente en Jesús. Es que te hace falta una terapia, hermano. Es que te hace falta aquí. Vaya a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Esta es una escritura que hemos estado estudiando a lo largo de esta enseñanza. Y la vamos a estar estudiando. La vamos a estar visitando constantemente. Colosenses capítulo 2, verso 8. Es más, hermanos, yo he sabido de cristianos que les gusta ir a hacerse una limpia. Sí, hermano. Yo he sabido de cristianos que dicen: ¿a dónde vas? Ahí voy con doña Chonita. ¿Y qué vas a hacer con doña Chonita? Pues a que me eche las cartas. ¿Y Cristo no te es suficiente? ¿No tiene el suficiente poder el Señor para suplirte lo que necesitas? Dice la Biblia en Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Escuche el 10, hermano. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cuántos han creído en Jesús? ¿Qué te falta? Si tú has creído en Jesucristo, estás completo.
Si tú tienes un problema de conducta, no ocupas psicología. Es que, no sé, pastor, estoy ahí queriendo hacer una tarea de la escuela a medianoche y de repente me sale ahí como que una tentación y no puedo dejar de ver eso. Suceden dos cosas nada más: no quieres o no tienes el Espíritu Santo. No les podemos maquillar el mensaje, hermano. O no quieres o no tienes el Espíritu Santo de Dios. Y si no tienes el Espíritu Santo de Dios, no eres salvo. Y si no eres salvo, y si la muerte te sorprende así, irás a una condenación eterna. ¿Cómo recibo el Espíritu Santo, pastor? Cree en Jesucristo. Acéptale con todo tu corazón y disponte para obedecerle. Escuche algo. La única forma de reparar un automóvil descompuesto, ahí le va. La única forma de reparar un automóvil descompuesto es quitar la pieza dañada y poner una nueva. O tomar la pieza dañada y repararla por completo para que vuelva a tener el mismo funcionamiento que cuando era nueva. ¿Sí o no? La única forma de que una persona sea sana de una enfermedad física, por decirlo así, si tiene que recurrir al doctor, tiene que ir al doctor y el doctor encontrar aquello y contraatacar aquello con lo que es la ciencia de la medicina. A los que tienen que recurrir así. La única forma, hermanos, en que el hombre puede cambiar de la conducta del pecado a una nueva criatura es en Cristo Jesús. Solamente en Cristo la persona nace de nuevo. Solamente en Cristo Jesús podemos hacer un nuevo cambio. Esta mañana recibí una llamada de un amigo mío de la infancia, allá en la sierra de Sinaloa, donde se juega la roña con machete y no se vale más que en la pura cabeza. De ahí vengo yo. No se crea. Bueno, de ahí vengo, pero no hacían eso. Ahora ya lo hacen. Y me habla y me dice: sé que eres, aleluya, Gonzalo, sé que eres hermano de la religión, dice él, pero he meditado mucho en la amistad. Me gustaría mucho que fuéramos amigos. Y le digo: no se le puede negar la amistad a nadie. Le digo, la Escritura dice: ¿cómo entenderán? ¿Cómo oirán? Si nadie les enseña, si nadie les predica. Cuando la Biblia dice que nos apartemos del mundo, es apartarnos de lo que ellos practican. Pero ¿cómo entenderán? Y le digo: mira, puedes hablar conmigo cuando gustes, pero mi plática será diferente. Glorificará el nombre de Jesús y todo estará en torno de nuestro Señor Jesucristo. Y me dice: yo quiero de esa plática. Y es algo hermoso. Ahora, en primera carta a Timoteo, el estudio pasado, del domingo pasado, hermanos, estuvimos mirando en el capítulo 6, verso 20, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 20. Es una instrucción que el apóstol Pablo le da al joven pastor Timoteo. Y estuvimos explicando un poco de esto. En el capítulo 6, en el verso 20, Pablo le encarga esto a Timoteo. Mira, Timoteo, esto te encargo. Cuando usted ahí me lo indica con un amén. Leemos la palabra de Dios, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y luego viene una palabra enseguida, dice: evitando. ¿Evitando qué? Las profanas pláticas sobre cosas vanas. Escuche: y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Evitando. Yo quiero aclararle algo. Es una diferencia de miles de kilómetros de distancia el concepto fundamento al concepto argumento. Un argumento es una idea o conjunto de ideas en el razonamiento humano. Eso es un argumento. Oye, ¿por qué tú crees eso? Es que ese es mi argumento. Es que esa es mi creencia. Es que esa es mi forma de pensar. Es que yo así lo creo. Es mi argumento. Pero cuando vienen y te preguntan a ti: ¿por qué crees en Jesucristo? Y tú les respondes: no es mi argumento, es el fundamento de Dios establecido, en el cual nadie puede quitar ni poner otro fundamento que el cual ya está establecido, Cristo Jesús.
Tú y yo no creemos en argumentos. Si has creído en Jesús, nosotros creemos en el fundamento, en Cristo. ¿Me está entendiendo, hermano, esto que le estoy explicando? Ahora, dice la Escritura: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando. ¿Qué es evitar? Tú vas manejando tu carro y a cierta distancia identificas un bache marca Llorarás y sabes que hay oportunidad de sacarle la vuelta. ¿Y qué haces? Eso es evitar. Eso es evitar. Sacarle la vuelta a aquello, eso es evitar. La advertencia en la Escritura es: evita vanas pláticas. Evítalas. Hay quienes se meten mucho a internet. Como lo vuelvo a decir, internet es una navajita de doble filo. Si no estás consagrado a Dios y no pides dirección al Espíritu Santo, viera qué facilito te embarran de enseñanzas de todo tipo. Es que voy a checar a ver qué dice, brother. Nomás voy a ver. Y uno les dice, y la Escritura dice: evita esas pláticas vanas y profanas. Nomás voy a checar. Y así me he encontrado 2, 3 que antes venían en esta congregación. Y ahora le digo: oye, no es que me puse a estudiar aquello, brother. Y la verdad es que es como ellos dicen. Así es. Y le digo yo: ¿y qué no tienes la palabra de Dios? ¿No te basta? Y dice: no, es que yo decidí creer como allá dicen. Evita. El título, hermanos, de la serie que estamos estudiando es Advertencia contra las falsas doctrinas. La enseñanza de hoy: edificándonos solamente en Cristo. En Cristo. Cuidado, hermanos, aquellos que le prestan atención a la plática aquí, que a la plática allá. Si tú por no sabías de qué se trataba y llegas y pones atención y de entradas el Espíritu Santo te pone el poquito de alerta y tú escuchas y dices: no, esto no es de Dios. Y la próxima vez que te invitan tú haces: no, gracias, esto no es de Dios. Pero hay quienes dicen: por curiosidad yo voy. Y ya ven que hay un dicho, ya ven que la Biblia dice, como dice nuestro pastor, ya ven que la Biblia dice: la curiosidad mató al gato. No es cierto, no dice la Biblia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Hay algo bien tremendo aquí. Pablo defiende su ministerio. En el verso 1, cuando estén ahí me lo indican con un amén. Dice la palabra: yo, Pablo, os ruego, dice, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Dice: yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. ¿A qué se refiere eso? Ellos decían: cuando Pablo está presente entre nosotros, nos habla con amor y mansedumbre. Cuando nos manda las cartas, mocha cabezas. Lea el verso 10. Dice: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Pablo predica más duro por carta que cuando está presente. Pero Pablo empezó a escuchar que se decían cosas que no eran conforme a la verdad de la Escritura. Entonces dice en el verso 1: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, dice, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Pues uno trata de hablarles con amor, hermano. Presentemente uno trata de hablarles con entendimiento, con guianza de Dios. Y dice: entre vosotros más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues, dice, que cuando esté presente, escuche, esto oraba Pablo: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Estoy orando a Dios, dice Pablo, que si me encuentro esos que enseñan cosas que no van, que no tenga que salir esa osadía que uso. Pero si la tengo que utilizar, la voy a usar. Escúcheme bien. Los argumentos que ofenden a Cristo, escúcheme bien, los argumentos que ofenden a Cristo se deben de enseñar a la iglesia con mansedumbre, porque la iglesia así viene enseñada de otra parte. Hay que enseñarles poco a poco con mansedumbre. Ojo,
Pero si después de cierto tiempo la iglesia ya tuvo conocimiento de una instrucción y quieren permanecer en ofensa a Cristo, entonces sí, desenvaina la espada y habla con osadía. Esta osadía no se trata de que, órale, éntrale, a ver de qué cuero sale más correr, órale, vente. No se trata de eso. Se trata de hablar con la autoridad de las Escrituras para defender a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra en el verso 2: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Escuche, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Ya entendió? Aunque estemos en la carne, no nos arreglamos a trompos según la carne. No. Y dice en el verso 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Con lo que tú te vas a defender no es con un cuerno de chivo ni esas cosas. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, escuche, sino poderosas en Dios, escuche, para la destrucción de fortalezas. Y vea el 5, derribando, ¿qué cosa? Argumentos. Hace rato yo le explicaba la diferencia entre un argumento y un fundamento. Debemos de ser sabios y entendidos, orando al Señor Jesucristo que Él nos guíe con su Espíritu Santo para derribar argumentos que ofenden a nuestro Señor. Por eso dice el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, todos los que estamos aquí tenemos áreas en las que batallamos. Ninguno me va a decir que no. Todos. Si le preguntaran al pastor, va a decir, el pastor va a decir que no. Está fácil. Pregúntenle a la esposa del pastor. Pregúntenle a los hijos del pastor. Si le preguntaran a cualquiera, hermano, ¿tienes áreas en las que batallas? No, yo no. A ver, ¿dónde está tu esposa? A ver, hermana, ¿es cierto que aquí la hace de Juan Diego en su casa? Si es medio barbaján, no te creas. Le sale la chuletona. A ver, hermana, ¿tú cómo te...? Yo, hermano, vieras qué buena gente soy yo en la casa. Nunca me equivoco en nada. A ver, esposo, ven. A ver, hijos, vengan. ¿Qué pueden decir de su papá y su mamá? Ay, ¿hablo? Ahí te van 20 pesos, mijo, cállate la boca. ¿Sí o no? Batallamos, hermanos. Batallamos. Pero si no nos edificamos al 100% nuestras vidas en Cristo, estaremos edificando casas sobre la arena entonces. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Para terminar, hermanos, vamos a leer en Lucas 14, 25. Lucas 14. Acuérdense que Lucas 14, 25. Anteriormente hemos explicado esta cita bíblica. El Señor tuvo a bien que la volviéramos a tocar. Bueno, Él es el que sabe. ¿Ya miraron el encabezado que está ahí? A ver, ¿cuesta seguir a Cristo, hermanos? Hay quienes dicen, hermano, ¿cuesta seguir a Cristo? Hermano, yo soy bien espiritual, a mí no me cuesta nada. Nada me cuesta a mí seguir a Cristo. ¿No? A ver, hermanos, ¿hay que pagar un precio, sí o no, para seguir a Cristo? Hay que dejar el pecado, hermanos. Hay que dejar la maldad. Hay que dejar todo lo que ofende al Señor. Cuesta seguir a Cristo. El pecado es bien cómodo a la carne. El pecado es bien cómodo. Se acomoda bien fácil a la chuletona. Pero tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que crucificar la carne. Ahora, vea lo que dice en el verso 25. Grandes multitudes iban con Él. Esto yo lo expliqué en una ocasión y vuelvo a explicarlo. A mí me llama la atención porque dice, grandes multitudes iban con Él. ¿Cuánta gente iba con Jesús? Muchos. ¿Saben algo, hermano? Que hay iglesias que están así llenas y yo no tengo celo ni nada de eso. Dios dice en la Biblia que Dios da a cada quien conforme a su capacidad. Él da los talentos. Si la capacidad de aquel pastor es pastorear 10,000 ovejas, gloria a Él. Si la capacidad del pastor de aquí de Casa de Oración del Represo, aquí en Nogales, es pastorear 80, 90, 100 almas, pues esa es la capacidad de Él. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero sabe que hay iglesias llenas, multitudes llenas, pero no les enseñan lo que cuesta seguir a Cristo. Puro que cómo ser un campeón. Puro que como, tú mira, tú nomás di y esto se hace. Y no es cierto. No es cierto, hermanos. Hay que seguir a Cristo con santidad, con consagración. Y eso cuesta.
Cuesta, hermano. Y dice la Biblia, grandes multitudes iban con él. Y a esto me llama mucho la atención porque dice, y volviéndose, dice, les dijo. Eso me explica que va Jesús caminando y las grandes multitudes venían detrás de él, y volviéndose les habló. ¿Y qué les dijo? Y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre y mujer e hijos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quiero que entendamos esto. La escritura, la Biblia, está llena de hebraísmos, costumbres, usos y costumbres del pueblo judío. Y no podemos utilizar los usos y costumbres del pueblo judío en algunas interpretaciones bíblicas. No se puede. Porque el término aborrecer en el uso y costumbre judío no es el término aborrecer en el uso y costumbre mexicano. Porque en el uso y costumbre mexicano es aborrezco a la vecina. Me truenan las tripas, nomás la miro. Cómo aborrezco al pastor, nomás lo veo que vaya el pastor. La hermana la aborrezco. Ese término aborrecer no es el mismo que en el uso judío. El término aborrecer en el uso judío es amar menos o amar más. Y lo que aquí se refiere es, no debes de amar más a tu papá. No debes de amar más a tu mamá. No debes de amar más a tu hijo. No debes de amar más a los otros que a mí, dice Jesús. Por eso cuando vio las grandes multitudes voltea y él les dice esta palabra, pero como era en el pueblo judío, en uso y costumbre del pueblo judío, pues ahí se entendió muy bien. Jesús voltea y le dice, si alguno ama más a sus familiares que a mí, no me puede seguir. Yo se lo estoy interpretando en término mexicano. Término bíblico como está, dice, si alguno no aborrece a su padre, a su madre, hijo. Entonces, porque cualquiera que lo lee aquí en México lo va a interpretar en término mexicano y va a decir, ay, Dios quiere que aborrezca a mi mamá. Voy a la iglesia. ¿Y qué pasó, mijo? Pues te aborrezco, ma. ¿Cómo que me aborreces, mijo? Pues ahí dice la Biblia, quiero seguir a Cristo, te tengo que aborrecer. ¿Dónde está mi pa? Pues ahí está en el cuarto. Pa, te aborrezco, pa. Hola. ¿Y eso qué te pasa a ti? Pues que ahora soy cristiano. Por eso es que hace falta venir a la iglesia donde se les explique la escritura en su sana interpretación. Porque hay usos y costumbres judíos que no debemos ni podemos aplicar a los usos y costumbres mexicanos. Y tenemos que entender eso. Por eso dice, grandes multitudes iban con él y él utilizó su uso y su costumbre y voltea y le dice, si no aborrecen a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, por amor a mí, no pueden ser mis discípulos. Es que yo amo más a mi mamá que a Jesús. Es que yo amo más a mis niños que a Jesús. Es que yo amo más a... se me muere la vieja, me muero yo. Se me muere la vieja, me muero. Se me muere el viejo, me muero. Y debemos de amar más a Jesús. Y cuesta amar más a Jesús. Cuesta que dobles rodillas, que lo conozcas, que busques en su palabra, que tengas una relación, que aprendas a amarlo poco a poco. ¿Por qué amaste a tu esposa? ¿Por qué amas a tus hijos? Porque ahí estás con ellos todos los días, convives tiempo en las buenas y en las malas. Al final terminan bien y ahí están tu esposa y tus hijos, tú y tu esposo, y lo amas. ¿Por qué no amas más a Jesús? Porque no lo buscas, porque no oran, porque no lo buscan en su palabra y les pesa venir a la congregación. Hay pretextos para venir a la iglesia. Está lloviendo, está haciendo calor, está haciendo frío, está nublado, estoy cansado. Quisiera hablar otra cosa, pero esto es lo que Dios me está dando. Por eso Jesús dice, ¿quieren amarme más a mí? Y hay falsas doctrinas metidas dentro de la iglesia. Mire, hermano, todo está bien con que usted traiga el diezmo. Usted traiga el diezmo y con que usted... ¿No puedes venir, hermano? No puedo ir, pastor. No hay bronca, manda tu diezmo. Con que lo mandes y con eso ya no pasa nada que le hace que no vengas. Preferible que no diezmen. Preferible que no ofrenden a que sean instruidos en la palabra de Dios. Lo demás el Señor los va a ir mostrando. Pero es preferible ser instruidos en la Escritura.
Por eso dice la Escritura, grandes multitudes iban con él, y si alguno viene a mí, dice en el 26, y no aborrece a padre, madre, mujeres, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y luego dice enseguida, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es la cruz? ¿Qué significa la cruz? ¿Qué simboliza la cruz? La cruz simboliza dolor, sacrificio, penitencia. ¿Te cuesta dolor? ¿Te cuesta sacrificio? ¿Te cuesta penitencia dejar de pegarle a tu esposa? ¿Te cuesta sacrificio dejar de ser bocón? ¿Te cuesta dolor, penitencia y sacrificio dejar de estarle haciendo ojitos a la que no te pertenece? ¿Te cuesta dolor, sacrificio y penitencia dejar de escuchar los arrumacos del que no es tu marido? Es que se me habla más bonito que mi viejo. Luego mi viejo está pelón y panzón. Y es que la miro a ella y está tan chula. Y saco la foto de mí. Ay, la vieja. Dice, mejor guardo la foto. Cuesta. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? Por eso dice la Escritura en el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y mire, hermano, a mí me da mucha tristeza que en las iglesias se enseña nada más a cómo ser campeón, la escalera del éxito, y la Biblia enseña a ser discípulos de Jesús. Y para ser discípulos de Jesús hay que crucificar la carne. Y dice la Escritura, aquí viene algo bien tremendo que lo expliqué en otra ocasión en el verso 28. Porque acuérdense que Jesús está en la plática de que grandes multitudes iban con él y que grandes multitudes lo querían seguir a él. Acuérdense que aquí Jesús está volteado hacia la multitud hablando con ellos. Y dice en el verso 28, mire, esto está tremendo, porque aquí vuelve a hacer la comparación de la torre, la comparación del edificio. Vuelve a explicar lo del fundamento. Ahí le va. Porque ¿quién de vosotros, dice, queriendo edificar una torre, vaya, mire, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? El enfoque no era que estaban construyendo una casa, el enfoque era que querían seguir a Jesús. ¿Por qué Jesús les dijo eso? ¿Quién no se sienta primero a ver si tiene lo que necesita para construir una torre? Y luego dice en el verso 29, no sea que después, escuche, que haya puesto el cimiento, el fundamento que es Cristo, lo mismo que estamos estudiando de 1 Corintios 3, lo mismo. No sea que después que haya puesto el cimiento, no sea que aquella persona se predicó un mensaje poderoso y dice, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Y muchos lloran, y yo no tengo nada en contra de que lloren, yo soy bien chillón. Pero muchos pasan por remordimiento y no por arrepentimiento. En el momento la palabra les hizo mella, pero no hubo arrepentimiento en su corazón. Y es una cosa muy diferente. El remordimiento, saliendo de aquí, lo vuelves a hacer. El arrepentimiento, saliendo de aquí, te apartas por completo del pecado y honras y glorificas a Cristo con tu vida. Y por eso Jesús voltea y dice, y mire, hermano, el estudio de las falsas enseñanzas es que las iglesias en estos tiempos se les predican mensajes que les rascan el oído, que les llegan al remordimiento nomás, pero no les llegan al arrepentimiento. Por eso dice la Escritura en el 29, no sea que después que haya puesto el cimiento, aceptó a Jesús, no pueda acabar, ¿cuál? La torre. ¿Cuál es la torre? La vida cristiana. No pueda acabarla, dice, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Este es el brother que cantaba en la iglesia? Sí. Ay, brother, ¿qué te pasó, brother? Oye, ¿que no eres el que decías aleluya, gloria a Dios? Sí. ¿Y por qué ahora dices que eres ateo? ¿Que no eras tú el que cantabas y tocabas la guitarra para Cristo en la iglesia? Sí. ¿Y por qué ahora es tan apático? ¿Que no eres tú el que, órale, hermanos, vamos a la iglesia, vamos a alabar a Cristo? Sí, tú, yo soy. ¿Y qué te pasó? Y todos empiezan, uy, el brother, métale un chorro de mota para que no se agüite. Destápale una caguama para que, vente, mira, aquí con nosotros. Y después se la toman, le jalan, le chupan la cola al diablo y todos los demás, y el brother. Y llega otro y te dice, oye, mira que Cristo, que no, para ser como este, mira, no, este es así, así, así. Y se empiezan a burlar de él. Acuérdense que Jesús está volteando. Pero ¿sabe algo?
Todo eso es producto de congregaciones donde no predican el evangelio del arrepentimiento, donde no predican la doctrina de Cristo, donde predican puras falacias, puras filosofías, puras mentiras y no enseñan a fundamentar el pueblo en Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, único y verdadero Dios. Me apasiona predicar la palabra. Me interesa que ustedes sean fundamentados en Cristo. Me interesa que no sean movidos por cualquier viento de doctrina. A Jesús le interesa mucho, mucho más que a mí, pues Él pagó, yo no, yo nada más soy colaborador. Por eso dice la Escritura, y dice en el verso 30, la gente va a hacer burla de Él, dice, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cómo se llama el estudio de hoy? Edificándonos solamente en Cristo. Pero aquellos que empiezan la vida, tú conoces cristianos que fueron cristianos bien espirituales y de repente ya no están. Y la gente empieza a decir, es que empezó muy bien, mira que bien empezó el brother. Mira, es que bien empezó la hermana. Pero mira, de table dance, de congales, de antros y que no sé qué. Empezó muy bien el brother. Y mira, le mete pero bonito ahora, aquí, allá. ¿Qué pasó? Por culpa de enseñanzas que no presentan el evangelio del arrepentimiento en Cristo Jesús. Presentan un evangelio dualista, mezclado los razonamientos humanos con la Biblia. ¿Por qué hacen eso? Porque así van a tener más de gente en las congregaciones. Pastores asalariados que les interesa más la multitud de la gente para que se llene el alfolí antes de que la gente pueda venir a los pies de Cristo. Por eso dice la Escritura, la torre, hermanos, significa tu vida. Lo mismo que estamos estudiando en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 al versículo 11. Lo mismo. Cuando Jesús se voltea y les dice, ¿de verdad me quieren seguir? Y todos dijeron, pues sí. Y hay uno que todavía le pregunta, ¿verdad tú que sí? Pues sí, somos cristianos. ¿Cuántos somos? Amén, todos somos cristianos. ¿De verdad? Les dice el Señor. Sí. A ver, ¿ya te sentaste? A ver, siéntate. Y todos se sentaron. A ver, hagan cuentas. Tienen lo que necesitan para acabar. Miren, ahora nosotros se los estamos explicando así. En los usos y costumbres del pueblo judío, ellos lo estaban entendiendo ahí al pie de la letra. Pero aquí a nosotros hace falta que se nos explique así. Es por eso que si tú hubieras agarrado la Biblia y la lees en tu casa, ¿y esto qué? Pero eso es lo importante de venir a la iglesia. Siéntate. ¿Eres cristiano? Pues sí. ¿Y ya tienes lo que necesitas para acabar la torre? ¿Qué necesito? Necesitas arrepentirte de corazón. Necesitas, Jesús ahí diciéndoles, necesitas entregarme tu vida, yo gobernar tu vida. Necesitas que mi Espíritu Santo more en ti. Necesitas que cuando vayas a decir una mala palabra, te muerdas la lengua. Y mi Espíritu Santo te va a decir cómo. Necesitas entender mi palabra. O sea que no nomás es ir a la iglesia. No. O sea que no nada más es. No. Los mejores cristianos no son aquí en la iglesia, son saliendo de esa puerta. Casa, con el esposo, con la esposa, en el trabajo. La sana doctrina habla de un Cristo que transforma vidas. La falsa doctrina habla de un evangelio que suaviza el oído. Por eso Cristo les dijo eso. Y luego dice, termina el Señor en el verso 31 y les dice, acuérdense que todavía está hablando a las multitudes que le dijeron que lo querían seguir. Y dice en el verso 31, a ver qué rey, les dice el Señor, a ver explíquenme esto, les dice Jesús. ¿Qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Bueno, nosotros lo leemos y podemos decir, ¿y esto qué? Pero el rey que va a la guerra eres tú. El rey que te va a hacer frente es el mundo. Te tienes que sentar a ver si consideras lo que tienes. El Espíritu Santo. El mundo te ofrece más soldados. Aquí dice,
Ellos vienen contra ti y traen 20,000. Tú nada más llevas 10,000. ¿Por qué traen más los del mundo que tú? Por eso dice la Escritura, ¿cuáles son los soldados que tú puedes tener para hacerle frente al mundo y vencerlo? Las enseñanzas de la sana doctrina. El mundo llega y te dice, compadre, vámonos. No, es que estoy yendo a la iglesia, quiero cambiar de vida. El otro domingo vas, hombre. Mira, es más, despídete del mundo con mariachi. Despedida con mariachi. Así lo pidió mi compa. Vamos, pues vamos. Y lo convence el mundo. O llega la muchacha, le dice, oye, te espero donde mismo, ¿no? No, es que estoy yendo a la iglesia, quiero ser fiel a Dios y le quiero ser fiel a mi mujer. La última canita al aire. La última y nos vamos. Ajá. Y traen más costumbres el mundo que fundamentos en la Biblia. Por eso dice, cuando el rey de aquel te viene a hacer frente, el Señor dice, siéntate primero. A ver si tienes lo que necesitas para hacerle frente a aquel. Porque aquel trae 20,000 soldados. Tú traes 10,000. Señor, traigo poquitos. Pues sigue viniendo a la iglesia. Sigue doblando rodillas. Sigue buscando mi rostro. Y entonces serán más los que estén contigo que los que estén contra ti. Eso es lo que el Señor Jesucristo voltea y les dice, ¿de verdad me quieren seguir? ¿Cuántos son cristianos? ¿Tienen lo necesario para hacerle frente al rey del mundo? ¿Lo tienen? Qué poquitos. ¿Y los demás? Por eso es que viene la tentación y ¡pum! Costalazo. Viene la situación del problema y costalazo. ¿Y sabe cuál es el dualismo de la iglesia de hoy? La falsa doctrina que enseñan y dicen, tú declara que tienes un matrimonio próspero. Declara que nunca va a haber pleitos. Declara, mentira, hermano, por más que te la pases declarando y declarando y declarando, va a haber aflicciones porque así está escrito. Las va a haber, pero es más fácil ir a una iglesia. ¿A qué iglesia vas a ir? Es que ya me dijeron que declarara, que atara y que hiciera esto, que atara el demonio de pleito en el matrimonio, que atara esto y el división en el matrimonio. Y lo que tiene que atar es la lengua, el otro. Lo que tiene que atar es los ojos. Pero son doctrinas metidas dentro del evangelio. Está metida la falsa doctrina dentro de la iglesia cristiana. ¿Cuántos quieren el evangelio puro? El evangelio que te lleva a los pies de Cristo. El evangelio que te hace nacer de nuevo. La palabra que transforma. No acepten falacias. No seamos cristianos baratos, porque el precio que Cristo pagó no fue barato. A Él le costó en la cruz tu salvación. No fue barato lo que Él pagó. Fue un precio muy alto, precio de sangre. Para brindarle un cristianismo barato, no se vale. No se vale, hermanos. Seamos dignos representantes, dice en segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 19. Somos embajadores de Dios, representantes de Dios. Representa a Dios, representa a Cristo en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo. Represéntalo. No tomemos el nombre de Dios en vano. Porque hay quienes toman el nombre de Dios y dicen, sí, yo tomo el nombre de Cristo en mi vida. Y afuera, un desastre. ¿Esto quiere decir que nunca vamos a fallar? No. Vamos a cometer errores, pero la Escritura dice, Él es fiel y justo para perdonarnos si nosotros venimos y confesamos los pecados. No al hombre de la sotana, al Cordero inmolado, a Él, a Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura en el verso 32. Si no puede, ya te sentaste para, a ver, mijo, siéntate. A ver, hermana, siéntate. Sí. ¿Ya se te quitó lo bocón? No. ¿Ya se te quitó lo mula? No. ¿Y por qué? Es que no tengo lo necesario. No. ¿Y quieres llenarte de lo necesario para vencer? Es que siento bien suave cuando le sonrajo con toda la mano al viejo así. En la cara. Y lo disfruto. ¿Y tú? Es que siento tan bonito cuando hago. Es que en la iglesia me dicen con que ate y declare y desate. Y siento bonito cuando hago lo malo. Y dice en el versículo 32. Y si no puede, dice, cuando el otro está todavía lejos, el mundo,
¿No te puedes alejar de él? Entonces envíale una embajada y pídele paz. Mundito, ¿me perdonas? Quise seguir a ese tal carpintero Jesucristo. No pude. Que me sirvan una copa y vengan muchas más. No puedo. Por eso Jesús dice, ¿no puedes? No. Mire el 33. Ahí le va la conclusión. Y dice, acuérdense que es Jesús hablándole a la multitud que querían seguirlo. Y dice en el verso 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué posees tú? ¿Orgullo? ¿Qué posees tú? ¿Vanidad? ¿Amargura? ¿Resentimiento? ¿Qué posees? ¿Arrogancia? Es que yo sé cantar, hermano. Deja tu arrogancia. Es que yo sé predicar. Deja tu arrogancia. Somos colaboradores por su gracia. Lo que somos por su gracia. Que bien predica, hermano. No, por la gracia de Jesús. Oye, que bien cantas, hermana. Por la gracia de Jesús. ¿Qué tenemos? ¿Enojo? ¿Iras? ¿Contiendas? ¿Qué hay? ¿Qué te ofrece el mundo? Por eso yo quiero hacer el llamado a todos los que estamos aquí. ¿Has entregado realmente tu vida al gobierno de Jesús? ¿O tienes todavía un tratado de paz con el mundo? Porque voy a hacer el llamado. ¿Cuántos quieren entregar su vida a Cristo, pero de verdad? Y si le fallaste al Señor, ven, vuélvete a Él. Y como les he dicho en todas las predicaciones, no voy a ser muy insistente, ándale, no. Para que no sean convencidos por el hombre, sino por el Espíritu Santo. Hago este último llamado. ¿Hay alguien aquí que realmente quiere rendir su vida a Cristo? ¿O todos ya son del rebaño del Señor? Bueno, la advertencia es la que el Señor nos da en la palabra. Eviten entonces vanas y profanas pláticas. Eviten las enseñanzas que les suavizan el oído. Y busquen el evangelio que confronta de verdad. Si la palabra de Dios no te confronta, escúchame bien, si cualquier lugar donde vayas a escuchar una predicación y no sales de aquel lugar pensativo en la palabra, analiza si fue palabra de verdad lo que se predicó. Todo creyente que va a la congregación debe de salir muy pensativo en lo que se predicó. La advertencia es esta: tengan cuidado de las vanas y profanas pláticas y edifiquemos nuestra vida solamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? He terminado el mensaje. Dele un aplauso a Jesús.